Me llamo Alex, tengo 28 años y sin duda cometí el mayor error de mi vida. Esta es la historia de cómo yo, un simple limpiador en un hospital de Chicago, fingí ser médico con una bata blanca, una placa falsa y una red de mentiras, hasta que fui descubierto en el mismo lugar donde trabajaba. Todo comenzó como un juego inocente, pero se transformó en una catástrofe que destrozó mi mundo. Todavía me sonrojo de vergüenza al recordar hasta dónde llegué. Esta narración es mi manera de reflexionar sobre mis equivocaciones y tal vez advertir a otros para que no repitan mis pasos. Prepárense, porque esta es una larga y humillante confesión. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Iowa, donde todos se conocían y el evento más importante del año era la feria local. Mi familia no tenía muchos recursos. Mi padre era mecánico y mi madre trabajaba como cajera en un supermercado. Fui un chico común, no destacaba mucho en la escuela, pero siempre soñé con algo más grande. Después de terminar la secundaria, intenté estudiar en un colegio comunitario local, pero lo abandoné tras un año porque no podía costearlo. A los 25 años decidí que era hora de cambiar mi vida, y me mudé a Chicago. La ciudad me parecía un lugar donde podría empezar de nuevo, donde nadie conocía mi pasado. Alquilé un estudio diminuto en el barrio de Logan Square, con paredes tan delgadas que podía escuchar los episodios de series que veía mi vecino de arriba por las noches. Encontrar trabajo no fue fácil, pero finalmente conseguí un empleo como limpiador en el hospital Memorial Medical, un centro médico grande y moderno en el corazón de la ciudad. El trabajo de limpiador era agotador. Me levantaba a las 5 de la mañana para estar en mi turno a las 6. Fregaba suelos, limpiaba baños, sacaba la basura y desinfectaba los pasamanos de los interminables pasillos. Mi salario era mínimo, apenas suficiente para pagar el alquiler y la comida, pero estaba agradecido por tener estabilidad. En el hospital veía cómo bullía la vida. Los médicos corrían hacia las operaciones, las enfermeras llevaban carpetas con prisa y los pacientes esperaban en las salas. Yo, en cambio, era invisible. Nadie prestaba atención al chico con el carrito de limpieza. Nadie se interesaba por mi nombre o cómo había pasado mi día. Sin embargo, observaba a los médicos. Eran como estrellas, seguros de sí mismos, respetados, siempre en el centro de la atención. Los pacientes los miraban con esperanza. Las enfermeras seguían sus instrucciones al pie de la letra, e incluso los guardias de seguridad los saludaban de manera distinta a como me saludaban a mí. Comencé a envidiarlos, no por su dinero, sino por su prestigio y su importancia. Un día, unos 3 meses después de empezar a trabajar, encontré una bata médica vieja en el cuarto de limpieza. Estaba un poco arrugada, pero limpia, con el logotipo del hospital bordado. Decidí probármela, solo por curiosidad. En la sala del personal había un espejo grande, y al ponérmela me miré. Fue una sensación extraña. Parecía importante, como si fuera alguien digno de respeto. Rápidamente me quité la bata y la guardé en mi casillero, pero la idea de fingir ser médico se quedó en mi mente, como una melodía que no podía sacarme de la cabeza. No tomé una decisión inmediata. Durante varias semanas solo pensaba en ello, imaginando cómo sería caminar por el hospital no como limpiador, sino como doctor. Luego descubrí un sitio en internet donde podía encargar placas falsas. Fue más fácil de lo que esperaba. Elegí un diseño. Escribí mi nombre, Dr. Alex Carter, cardiólogo. Subí una foto mía y pagué el pedido. Una semana después, la placa llegó por correo. Se veía tan realista que casi me convencí de que era médico. Empecé a experimentar. Me ponía la bata y la placa en el hospital, pero solo cuando sabía que mis compañeros de limpieza o mis superiores estaban ocupados. Tomaba una carpeta vieja con papeles que encontraba en la basura y recorría los pasillos fingiendo que iba a una consulta importante. Al principio era solo un juego. No quería hacerle daño a nadie, ni pretender que estaba tratando a pacientes. Solo quería sentirme diferente, pero la reacción de la gente fue como una descarga eléctrica. Los pacientes me miraban con admiración, las enfermeras sonreían, los guardias asentían. Una vez, una señora mayor me tomó de la mano en el pasillo y dijo: «Gracias, doctor, por todo lo que hace». Murmuré algo incoherente y me alejé, pero por dentro me sentía eufórico. Me sentí valioso, necesario. Comencé a inventar historias. Decía que era un cardiólogo nuevo, recién trasladado desde Boston. Nadie hacía preguntas incómodas.
Mi apariencia de médico, mi confianza y la bata con la placa hacían el trabajo. Miraba series médicas como House y Anatomía de Grey para aprender términos: taquicardia, estenosis aórtica, cateterismo. No entraba en detalles, pero era suficiente para sonar creíble. Pronto me volví más audaz. Entraba en las habitaciones, saludaba a los pacientes y fingía revisar sus historiales. Nunca daba consejos médicos ni tocaba equipos. Sabía dónde estaba el límite, pero asentía, sonreía y decía cosas como: todo parece estar bien, lo consultaré con el equipo. Los pacientes me agradecían, algunos intentaban estrecharme la mano. Era como una adicción. Mi mentira se extendió más allá del hospital. Empecé a presentarme como médico en todas partes, en fiestas, en bares, en aplicaciones de citas. En Tinder mi perfil decía: Dr. Alex, salvando corazones en Chicago. Las chicas me escribían primero, mis amigos me envidiaban y yo disfrutaba de la atención. Incluso comencé a salir con una chica llamada Emma, una maestra de primaria. Era inteligente, amable y completamente fascinada por mis historias sobre mi trabajo. Inventaba relatos sobre operaciones complicadas, turnos nocturnos y pacientes que supuestamente había salvado. Emma escuchaba con los ojos muy abiertos y me sentía como un héroe. Sin embargo, cada vez que mentía, una sensación de culpa crecía dentro de mí. La ignoraba, diciéndome que no hacía daño a nadie. Para mantener la fachada, compré un estetoscopio y lo llevaba al cuello cuando trabajaba en el hospital. Me inscribí en cursos en línea de anatomía para entender mejor los términos. Estudié los horarios de los limpiadores y los médicos para evitar a quienes podrían reconocerme. Inventé un mentor ficticio, el Dr. Richards de Boston, que supuestamente me había entrenado. Si alguien preguntaba por él, decía que se había jubilado. Mi mentira se volvía más compleja, pero sentía que tenía el control. Esto duró casi un año. Vivía una doble vida. Por la mañana era el limpiador que fregaba suelos, y por la tarde era el Dr. Carter, caminando con seguridad por los pasillos. Pero empecé a relajarme. Me volví demasiado confiado. Un día entré en la cafetería del hospital con la bata y la placa para comprar un café. Allí estaba una enfermera llamada Kayla, con quien me había cruzado un par de veces. Me miró y preguntó: ¿eres nuevo en cardiología? No te había visto antes. Como siempre, mentí diciendo que acababa de llegar. Ella asintió, pero su mirada era sospechosa. Lo ignoré, aunque algo dentro de mí se inquietó. Días después, noté que Kayla aparecía más a menudo en los mismos pasillos donde yo estaba. Me saludaba, pero sentía que me observaba. Comencé a ponerme nervioso, pero no podía parar. Y entonces todo se vino abajo. Era un martes cualquiera. Me puse la bata y la placa, tomé una carpeta y caminaba por el pasillo fingiendo que iba a una consulta. De repente escuché: ¿Alex? Me giré y vi a Kayla. Estaba con un médico que no conocía. Un hombre de unos 50 años con una expresión severa. Me miró entrecerrando los ojos. ¿Tú no eres el limpiador?, dijo en voz alta. Me quedé paralizado. La gente empezó a reunirse a nuestro alrededor. Enfermeras, pacientes, guardias. Intenté bromear para salir del apuro, pero mi voz temblaba. Kayla dio un paso adelante. Te vi en la sala de limpieza con el carrito. Luego te vi con la bata diciendo que eras cardiólogo. ¿Qué está pasando? Sentí que la sangre se me escapaba del rostro. Intenté pensar en una excusa, pero mi mente se quedó en blanco. El médico tomó mi placa, la examinó y dijo: «Esto es falso». La multitud comenzó a murmurar. Los que antes me sonreían ahora me miraban con desprecio. Me llevaron a la oficina de administración donde ya estaba mi jefe, Ron. Estaba furioso. Tuve que contarlo todo: la bata, la placa, las mentiras. Rogué que entendieran que no había hecho daño a nadie, pero nadie me escuchó. Me despidieron de inmediato. Ron dijo que tenía suerte de que el hospital no presentara cargos. Regresé a casa sintiéndome vacío, pero eso fue solo el comienzo. La noticia se extendió por el hospital y luego más allá. Emma se enteró por una amiga que trabajaba en Memorial. Vino esa misma noche. Fue la conversación más difícil de mi vida. Lloraba, alzaba la voz, preguntándome cómo pude mentirle durante tanto tiempo. Intenté explicarle que mis sentimientos por ella eran reales
pero se fue dando un portazo. Los rumores llegaron a mis amigos, vecinos y conocidos. Los que admiraban al doctor Alex ahora se reían o me miraban con desdén. Perdí mi empleo, a mi novia, mi reputación. No podía salir a la tienda sin sentir que alguien hablaba a mis espaldas. Me mudé a las afueras. Conseguí un trabajo en un almacén, lejos de los hospitales. Intento empezar de nuevo, pero cada día pienso en cuán lejos llegó mi mentira. Quería ser especial, pero lo perdí todo. No repitan mis errores. Pero la historia no termina ahí. Después del despido, pasé semanas encerrado en mi estudio, evitando el mundo. El video de mi humillación se volvió viral en las redes sociales y la gente me reconocía en la calle, señalándome con el dedo. Intenté contactar a Emma para pedirle perdón, pero ella no respondió. Mis padres, al enterarse, se sintieron decepcionados, aunque intentaron apoyarme. Decidí buscar ayuda y empecé a ir a un consejero, quien me ayudó a ver que mi mentira era una forma de llenar un vacío. Crecí sintiéndome insuficiente, y Chicago fue mi oportunidad de probarme a mí mismo, pero elegí el camino equivocado. En el almacén, trato de ser honesto en cada pequeño detalle. A veces pienso en escribirle a Emma, pero temo herirla más. Mi vida ahora es más simple, pero cada día es un recordatorio de lo que perdí. Espero que esta historia sirva de lección a alguien más. No finjan ser lo que no son. El precio es demasiado alto. Me llamo Michael. Tengo 29 años y cometí un error que cambió mi vida para siempre. Esta es la historia de cómo yo, un simple técnico de grabación en Seattle, comencé a presentarme como un famoso productor musical con contratos falsos, álbumes inventados y una red de mentiras, hasta que la verdad salió a la luz en uno de los eventos musicales más importantes de la ciudad. Todo empezó como una fantasía inocente, pero se convirtió en un desastre del que aún me arrepiento. Esta narración es mi manera de entender lo sucedido, lidiar con la culpa y tal vez advertir a otros para que no repitan mis pasos. Prepárense, porque este es un largo recorrido a través de mis equivocaciones, lleno de emociones y lecciones. Nací en un suburbio de Seattle, en un tranquilo barrio llamado Bellevue, donde las casas estaban rodeadas de vegetación y el sonido de la lluvia constante ahogaba el ruido de los autos. Mis padres eran personas comunes. Mi padre, un hombre de voz suave con manos siempre manchadas de grasa, trabajaba en la biblioteca local ordenando libros y ayudando a los visitantes, mientras que mi madre, apasionada por la música, enseñaba clases de piano y guitarra en una escuela para niños. Desde pequeño absorbí su amor por las melodías. En nuestra sala siempre resonaban grabaciones de Bach o los Beatles, mientras intentaba tocar acordes en una vieja guitarra que heredé de mi tío. La música se convirtió en mi refugio, mi forma de expresarme en un mundo donde a menudo me sentía fuera de lugar. En la escuela fui un estudiante promedio, sin destacar demasiado en los estudios, pero me hacía notar en los concursos musicales, donde mis improvisaciones con la guitarra a veces recibían aplausos. Después de graduarme, ingresé a un colegio comunitario local con la esperanza de convertirme en ingeniero de sonido, una profesión que veía como un puente entre mi pasión por la música y una carrera estable. Sin embargo, las dificultades económicas truncaron ese sueño. Mis padres no podían costear mis estudios, y la beca que obtuve no fue suficiente. Tras un año, abandoné la escuela y me dediqué a trabajos temporales, repartidor, asistente en una tienda de electrónica. A los 26 años, finalmente conseguí un empleo como técnico de grabación en el estudio Onda Sonora, una pequeña pero acogedora instalación en el centro de Seattle, con paneles de madera y un aroma constante a café, donde grababan bandas indie y cantantes emergentes. Mi trabajo era modesto: ajustar micrófonos, revisar cables, asistir a los artistas con el equipo y realizar pequeñas reparaciones. Mi salario apenas cubría el alquiler de mi estrecho apartamento en el barrio de Capitol Hill, donde las ventanas daban a una calle ruidosa y los vecinos organizaban reuniones nocturnas que me mantenían despierto. Sin embargo, amaba la atmósfera del estudio, el sonido de las guitarras, las risas de los músicos, la sensación de creatividad en el aire. Pero yo seguía en las sombras, mientras los productores llegaban en autos lujosos, con auriculares de diseño y ropa a la moda, recibían todos los elogios. Yo era el que trabajaba discretamente para que todo funcionara. Vestían con estilo, intercambiaban apretones de manos con los managers y todos a su alrededor los buscaban. Los artistas los respetaban,
Los managers pedían sus opiniones, y yo permanecía invisible, ajustando la mesa de mezclas. Esta envidia crecía en mí, día tras día, no por su dinero, sino por su fama, por cómo sus nombres resonaban en las conversaciones. Un día, durante un descanso, rebuscaba en un cajón de la mesa en el estudio y encontré una vieja brochure con el logotipo de Onda Sonora y un contrato en blanco que alguien había dejado olvidado. Sosteniéndolo en mis manos, imaginé firmando esos documentos, dando instrucciones a los artistas, decidiendo el destino de las canciones. La idea surgió como una chispa. ¿Y si fingía ser uno de ellos? Comencé a fantasear, viéndome a mí mismo detrás de la consola, dirigiendo la grabación de un éxito, recibiendo aplausos en un escenario. Al principio eran solo sueños, pero se volvieron cada vez más vívidos en mi mente. Tras varias semanas, tomé la decisión de actuar. Creé un sitio web falso, presentándome como Michael Rivers, productor musical, y agregué reseñas ficticias de artistas inventados como Jaden Smith y Ashley Moore. Descargué un modelo de contrato en línea, modifiqué la fuente, incluí el logotipo del estudio y añadí mi nombre. En el estudio, empecé a llevar auriculares y una tableta, fingiendo trabajar en un proyecto secreto. Al comienzo, era solo un juego, una forma de sentirme parte de algo más grande, pero la reacción de mis colegas me impulsó. Comenzaron a preguntarme con quién trabajaba, y yo, sin pensarlo dos veces, inventaba nombres. Estoy colaborando con un nuevo talento de Los Ángeles, decía, y ellos asentían, impresionados. Sentí un aumento de confianza que eclipsaba mi conciencia. Mi mentira pronto se extendió más allá del estudio. Empecé a asistir a eventos musicales en Seattle, fiestas, micrófonos abiertos, festivales. Me vestía con ropa elegante comprada en liquidaciones y me presentaba como un productor con experiencia. En una de esas noches, en un bar bullicioso en el barrio de Ballard, conocí a una chica llamada Sofía, una cantante con una voz suave y el sueño de alcanzar la fama. Estaba dando sus primeros pasos en la industria y quedó fascinada por mis historias sobre trabajar con estrellas reconocidas. «Puedo convertirte en una estrella», le dije, y ella lo creyó. Le propuse una colaboración, aunque no tenía ni la experiencia ni los recursos para ello. Descargué beats gratuitos de internet, añadí algunos efectos con un programa básico y se los presenté como mi trabajo. Sofía quedó encantada al escuchar las demos, y yo me sentí como un verdadero profesional, aunque en el fondo sabía que era un engaño. Para mantener la fachada, invertí todos mis ahorros en una chaqueta de cuero cara y comencé a frecuentar fiestas exclusivas de la industria. Inventé un mentor ficticio, Ted Holmes, un supuesto productor legendario que me habría enseñado todos los secretos del oficio. Si alguien dudaba, mencionaba su ocupación o su trabajo en un proyecto importante. Mi mentira se volvía más compleja y yo me hundía cada vez más. Sofía me confió sus ahorros, unos $2,000, para la producción de su álbum. Prometí tiempo en el estudio y una grabación profesional, pero en lugar de eso gasté el dinero en nuevos auriculares, ropa y para saldar deudas. Me justificaba diciéndome que lo devolvería cuando el proyecto despegara, pero era una ilusión que me negaba a enfrentar. Mi doble vida duró varios meses. Durante el día ajustaba equipos en el estudio y por las noches interpretaba el papel de productor, organizando reuniones y prometiendo un futuro brillante. Incluso comencé un blog donde publicaba historias falsas sobre mi trabajo y, para mi sorpresa, ganó seguidores. Pero sabía que estaba caminando por una cuerda floja. Cada vez que Sofía me llamaba para preguntar por el progreso, inventaba excusas. «El estudio está ocupado. Necesitamos más mezclas». Ella confiaba en mí, y eso solo aumentaba mi sentimiento de culpa, que sofocaba con la emoción de la atención que recibía. Todo cambió en el Festival Musical Anual de Seattle, uno de los eventos más destacados de la ciudad. Decidí hacer una declaración audaz, jactándome de mis logros ante el público y los periodistas. Repartía tarjetas de presentación con un logotipo falso y hablaba de álbumes inventados. Pero esa noche, un productor real con quien me había cruzado en Onda Sonora se acercó. Era Mark, un hombre serio con una reputación sólida en la industria. «Michael, ¿no eres tú el técnico?»,
Preguntó en voz alta, atrayendo miradas. Intenté bromear, diciendo que era un malentendido, pero él no se dejó convencer. Llamó a la seguridad y exigió verificar mis credenciales. Mi sitio web, contratos y tarjetas resultaron ser falsificaciones. La verdad salió a la luz frente a cientos de personas. Sofía, que estaba cerca, se quedó atónita. Gritó, exigiendo la devolución de su dinero, y yo no pude responder. Me expulsaron del festival, y al día siguiente me despidieron del estudio. Los rumores se esparcieron por los círculos musicales de Seattle. Sofía presentó una queja, y tuve que pagar la deuda en cuotas, lo que agotó mis finanzas. Mis amigos me dieron la espalda, considerándome un estafador, y mis padres, al enterarse de la verdad, se sintieron decepcionados. Me mudé a las afueras, alquilé un apartamento aún más pequeño y conseguí un trabajo como repartidor. Cada día, entregando paquetes bajo la lluvia, recordaba mis sueños de fama y me avergonzaba de ellos. Pero la historia no termina ahí. Tras el descubrimiento, pasé semanas aislado, evitando cualquier contacto. El video de mi humillación se volvió viral, y la gente me reconocía en la calle, señalándome o susurrando. Sofía rechazó mis disculpas, y no la culpo. Mis padres, aunque dolidos, me ofrecieron apoyo, y comencé a asistir a cursos de ingeniería de sonido para construir una reputación honesta. Trabajo en mí mismo, soñando con redimirme. Cada día es una lucha contra mi pasado, pero aprendo a valorar la música auténtica, no las ilusiones. Esta historia no es solo una confesión, sino una advertencia. Quise la fama, pero solo encontré destrucción. No construyan su vida sobre mentiras. Se derrumbarán, dejándolos con un vacío. Espero que mi experiencia sirva de lección a alguien más.